Sí, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy nervioso, todavía me tiemblan las patitas, pero gracias a Dios aquí estamos, amén. Y en los últimos 3 años he estado aquí en San Antonio y ayudando a la iglesia que está aquí de nuestra misión, y de vez en cuando pues visitamos también al pastor Morataya, ya que pues es amigo de, de mucho tiempo, ¿verdad? Y- sí. Y han pasado varios pastores ya aquí de nuestra misión y yo creo que conoce a todos, ¿no? Entonces, el otro día lo visitamos y se dio la oportunidad de estar aquí este día, y pues es para la gloria de Dios, amén. Y que sea Dios el que nos guíe en esta mañana, que no sea nada de Alex, sino que sea la palabra de Dios, amén. Esta mañana vamos a leer la palabra en el libro de Levítico, capítulo 4. Levítico 4 está al final de la Biblia. No se cree. Una vez estábamos compartiendo en Génesis, pero miré que alguien estaba hojeando acá por casi al fin de la Biblia. Entonces, a veces nos sorprendemos, ¿no? En la iglesia. Levítico capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 24, perdón, 27. Del versículo 27 en adelante. Si lo tienen, vamos a leer. Versículo 27 dice: Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado y que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza y de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta ahí. Sí, buenos días una vez más. Un gusto estar aquí con ustedes. Y en estos últimos tiempos de mi vida en el ministerio, me he dado cuenta que a veces pienso que conozco a Dios, pero no todo, ¿cierto? Dios es muy grande, Dios es eterno, omnisciente, omnipotente, pero a veces Dios nos muestra otras cosas que uno no conoce de Él, ¿cierto? Entonces, en mi vida yo he estado aprendiendo poco a poco de Dios. No quiere decir que por graduarse del seminario ya uno lo sabe todo. No quiere decir que ya uno sabe toda la Biblia. La mente de Dios está en la Biblia, ¿no? La Biblia dice que la palabra es la mente de Dios. Es yo creo que no tiene ni fin, ¿verdad? Como dice la Biblia, del norte, perdón, del este al oeste es la eternidad, ¿no? No se puede, no hay principio, no hay fin, ¿cierto? Entonces, así yo, viviendo la vida poco a poco, voy descubriendo un poquito más el corazón de Dios, ¿cierto? Y hace poco yo tuve una, se puede decir recaída. Disculpe mi español, a veces se me
se me mezcla, ¿verdad? Se me traba la lengua a veces. Ya como en inglés y español a veces igual, como la India María, ¿la conocen? Dice, no soy ni de aquí ni de allá, a veces el inglés ni me sale, ni el español también me quiere salir, ¿verdad? A veces tengo un poco de dificultad con siendo un poco elocuente. Pero bueno, hace poco, este, tuve una recaída, ¿no? Yo casi no me enfermo. Casi toda mi vida jugué deporte, he estado saludable y es muy rara la vez que me enfermo, ¿no? Sí, a veces me da un poquito de tos o un poco de gripa, pero hasta ahí. Pero que me dé calentura, que me dé otra cosa, no es común. Pero hace como 2 meses, este, viajando mucho, yendo de un lado a otro, haciendo estas cosas del ministerio, de la iglesia, en la casa. No sé, de repente un día, un lunes, específicamente un lunes, en la mañana me empecé a sentir como muy cansado, con el cuerpo con mucho dolor, con mucha calentura y también con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eso no es normal para mí. Entonces, yo ni tomo medicina, no, no sé ni qué tomar, ¿verdad? Mi esposa, pues sí, es otra cosa diferente, ¿no? Ella siempre anda tomando que aspirinas o otro tipo de medicamento para el dolor de cabeza o X cosa, ¿no? Entonces, a veces yo ni sé que estoy enfermo, ¿verdad? Estoy así un poquito, me siento un poquito mal, pero pues, aún así salgo. Pero de repente ese día ni me pude levantar, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos la hora, le decimos la hora piadosa, en la que nos levantamos a las 5 de la mañana, 5:30 tenemos un estudio de un capítulo de la Biblia, después oramos y empezamos el día. Pero ese día llamé a los hermanos, ¿sabe qué? Hoy no tengo ganas de levantarme, no se crea. Hoy la verdad tengo un malestar que no me puedo levantar muy bien, no me puedo enfocar, ¿verdad? Tal hermano, por favor, guíe la reunión, ¿no? Y ya todo ese día tenía mucho dolor en el cuerpo, me movía, la cabeza me daba como vueltas, ¿no? Y ahí estuve casi todo el tiempo acostado tratando de descansar un poco. Y así pasó el lunes. Pero antes de eso, yo había visitado la mamá de una hermana de, de Oregon. ¿Conocen Oregon? Está arribita de California. Su mamá vino de México. Y estando aquí, su mamá se puso también muy enferma. Entonces la tuvieron que llevar al hospital. Y le encontraron muchos problemas en su cuerpo. Y uno de ellos era de que tenía 2 arterias del corazón bien tapadas al 100% y otra al 80%. Entonces, básicamente tiene mucho problema respirando, no le circula la sangre y por eso se puso enferma, se enfermó, fue al hospital. La hermana ya está en la iglesia, ella pues ya recibió la salvación, pero se preocupaba de su mamá, ¿no? Entonces, ella vive en Oregón, su mamá estaba en Los Ángeles. No precisamente Los Ángeles, como a 1 hora de Los Ángeles, al norte, un poco al norte. Entonces me llama porque yo soy el más cercano de esa área, ¿no? Te quito esto para el pastor. Así. Y me llama y me dice que su mamá está muy enferma, que supuestamente, perdón, supuestamente los doctores dicen que puede que no salga de esta. Entonces ella preocupada, me llamó para que fuera y le compartiera el evangelio, ¿no? Entonces yo fui, vamos a decir, un viernes. Fuimos, la visitamos, le compartimos el evangelio y ahí estaba su hija, estaba 2 hijos de ella y sus hermanos de esta hermana no van a la iglesia, ¿no? Entonces ahí ellos escucharon también
el Evangelio. Cuando terminamos, regresamos a San José, como 4 horas al norte. Y al lunes, la señora le hicieron una cirugía, pero para el martes ella falleció, ¿verdad? Entonces no pudo con todo este problema que tenía. Entonces la hermana me llama otra vez y me dice, mi mamá falleció, ahora no tenemos quien guíe el funeral. Toda mi familia es católica, pero yo no quiero que lleven a mi mamá a una iglesia católica, que hagan todo ese proceso, ¿no? Entonces dice, hemos decidido hacer el funeral en nuestra casa. Entonces me sorprendió porque eso no es normal, ¿verdad? En Estados Unidos no es muy normal hacer un funeral en la casa. Pero parece que les dieron el permiso y vinieron como 60 familiares de ellos. Pero ahí fue cuando me enfermé. Me enfermo el lunes, el jueves tengo que ir al funeral, ¿no? No hay nadie que pueda tomar mi lugar porque en la misión, en el área de California, yo soy el único que habla español. Entonces los demás hablan inglés y como que no hay traductor para ir al funeral. Entonces yo tenía que ir, ¿no? Y estando yo ahí acostado, estaba pensando, Dios, aquí estoy, no sé cuánto me vaya a durar esto, pero tengo que ir el jueves al funeral, ¿no? Entonces así no pensé mucho en eso al principio. Martes me sentí, era el día más difícil de esa situación. Por un dolor que si me movía, parece que no tenía aceite en mis coyunturas, ¿no? Todo dolía. La cabeza me zumbaba así, como que quería explotar, ¿no? Y luego se me empezó a ir la voz. Empecé a toser. Y dije, híjole, como dicen en México, ¿no? Híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? Tengo que ir al jueves a este evento y ¿cuánto voy a estar aquí en esta cama? En verdad, hasta me dolía ya la espalda de tanto estar ahí acostado. Me tenía que levantar o por lo menos hacer algo, ¿no? Pero de repente Dios me empieza a dar la palabra, ¿no? Leyendo la palabra, orando un poco la palabra. Dios me empieza a mostrar la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Esta que acabamos de leer. Y aquí muestra de cómo en el Antiguo Testamento el sacerdote hacía expiación por el que cometió pecado, ¿cierto? En este capítulo de Levítico habla de 4 sacrificios. Habla de cuando el sacerdote pecaba, habla de cómo se perdonaba su pecado, ¿cierto? Después habla de cuando el líder de una tribu pecaba, cómo se perdonaba. Luego habla cuando el pueblo pecaba, cómo se perdonaba. Pero la palabra que Dios me mostraba era esta que leímos, el 4 sacrificio, que habla de una persona común, una persona así como nosotros, que no tiene un cargo, no tiene una posición en el pueblo, ¿no? Cuando pecaba, ¿cómo se perdonaba? ¿Cierto? Entonces Dios me daba esta palabra y yo la leía una y otra vez, y ustedes ya saben el proceso, ¿no? Vamos así explicarlo así rapidito. Aquí dice que cuando una persona común pecaba por hierro, ¿qué es lo que tenía que suceder para ser perdonado? Primero tiene que, ahí dice, ¿no? Vamos a ver, versículo 28, dice, luego que conociere su pecado, ¿qué significa? Hay veces que uno comete errores, pero ni siquiera se da cuenta, ¿cierto? Pero dice aquí, tiene que darse cuenta del error que cometió, ¿cierto? Después tiene que traer una cabra sin defecto.
Tiene que traerla al tabernáculo donde está el sacerdote. Y el sacerdote no examina al pecador, sino examina la cabra que se trajo. Porque ese va a ser el sacrificio, ¿no? Entonces, tiene que ser sin defecto. No tiene que faltarle un ojo, no tiene que tener una pezuña como así chueca, ¿cierto? O que le falta un oído, una oreja. Tiene que ser sin defecto. Entonces el sacerdote la revisa, la chequea, ya que es aceptada. ¿Cuál es el próximo paso en ese proceso? ¿Se acuerdan? Ahí dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y luego dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará en el lugar del holocausto, ¿cierto? Entonces, cuando peca, tiene que recordar, Dios le tiene que dar gracia, ¿no? De darse cuenta, hoy pequé, tengo que traer una cabra sin defecto al tabernáculo para que el sacerdote la revise y si es aceptada, pone sus manos. Luego vamos a hablar de eso. ¿Por qué ponían sus manos? Tenía que poner sus manos, luego la degollaba, tomaba la sangre y con la sangre tomaban un poquito de sangre y en el tabernáculo hay 4 cuernos, ¿no? Donde pintaban los 4 cuernos con esa sangre, que tiene otro significado, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significan esos 4 cuernos? Jeremías 17:1. Ahí dice. ¿Por qué hay esos cuatro cuernos? Entonces, pintaban esos cuernos con la sangre de ese sacrificio, el resto lo ponían en el piso, luego lo cortaban en pedazos, le quitaban la grosura, lo quemaban y dice que era olor grato a Jehová. Así hacía el sacerdote y era perdonado. Amén. Es un proceso muy específico. No se puede brincar ni uno de estos pasos, ¿no? Porque vamos a hablar de esto. ¿Por qué tenían que poner sus manos en la cabeza del sacrificio? Vamos a ver ahí mismo Levítico 16. Es un proceso muy específico que no se puede brincar, ¿no? Dice Levítico 16, 21. Aquí dice, ¿por qué se ponían las manos en la cabeza del cordero, de la cabra? Dice, y pondrá Aarón, ahora aquí está hablando de Aarón, ¿no? El sacerdote ahora es Aarón. Aquí en este capítulo de 16 está hablando del día de expiación, el día de Yom Kippur, cuando se hacía el perdón de pecado de todo el pueblo de Israel de todo un año, ¿verdad? Eso era otro proceso. Pero aquí dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrillo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, ¿para qué ponían las manos? Para transferir, ¿no? Ahí dice, ¿no? Para poner el pecado del pueblo en la cabeza del cabrito. ¿Sí entienden? Entonces, capítulo 4 dice, si uno peca, tiene que traer el cordero. Antiguamente era el sacrificio individual, ¿cierto? Si yo peco, individualmente tengo que traer una cabra, tengo que hacer todo ese proceso que leímos, pero tengo que poner mis manos. ¿Por qué? Porque este pecado que yo cometí tiene que pasar al cordero, a la cabra, para que en vez de que yo muera el cabrito. Ya van poniendo la foto, ya se está viendo bien, ¿sí? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se perdona el pecado?
Tiene que haber muerte. Disculpen, el pecado no se perdona cuando uno se hinca y dice, Dios, perdóname, hoy dije una mala palabra. Ahí dice, y se hacía así y era perdonado de ese pecado que cometió. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tiene que haber muerte, tiene que haber sangre para que un pecado se perdone. Bíblicamente. Amén. Entonces, aquí dice, ¿no? Se tenía que hacer ese proceso de uno peca por hierro, después se da cuenta, trae la cabra sin defecto, la trae al sacerdote, el sacerdote la revisa, acepta, no tiene errores, pone sus manos, la degollan, toma la sangre, la ponen la sangre en los 4 cuernos, el resto de la sangre lo ponen abajo en el piso, en el suelo, después lo cortan en pedazos, le quitan la grosura, lo queman, dice que es olor grato a Jehová. Y así hacía el sacerdote de expiación por él, y era perdonado. Así se perdonaba el pecado antes, en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, ¿qué tal si yo me brinco el punto de hacer la imposición de manos? El pecado no se transfiere. Aunque ese sacrificio muera, pero el pecado no se lavó, porque me brinqué un pedazo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la gente en aquel tiempo hicieran la imposición de manos, porque así es como el pecado de esa persona pasaba al animal, a la cabra, y así era sacrificado, ¿cierto? Y quedaba perdonado. Capítulo 16, el que acabamos de leer, ya no es individual, ya era para todo el pueblo. Ya Dios cambió el sistema porque antes había mucho derramamiento de sangre y imagínense cómo se miraba el tabernáculo, ¿cierto? Con tanta sangre, tanta cosa fea que se miraba ahí, ¿no? Imagínense cómo olía, con la sangre, con la gordura. ¿Usted cree que iba a haber moscas o no? ¿Se imagina? Entonces Dios lo cambió. En vez de hacer ese proceso individualmente cada que uno pecaba, Dios lo cambió una vez al año, que se le llama el día de expiación, el día de Yom Kippur, ¿verdad? Donde el 10º día del 7º mes hacían la expiación de todo el pueblo de Israel de todo un año. Vamos a decir así, del 1 de enero al presente, al 10º día del 7º mes, vamos a decir al 31 de diciembre. ¿Sí entiende? Del pasado, presente y futuro. Se hacía ese sacrificio. Entonces, ahí es donde Aarón toma esa posición de representante. Ahora no toda la gente no tiene que venir al tabernáculo con un sacrificio cada que pecaba, sino que una vez al año Aarón hacía ese proceso, ponía sus manos, y si Aarón ponía sus manos, significa que todo el pueblo puso sus manos y todo el pecado de ellos venía a ese cordero, ¿cierto? Imagínense, la Biblia dice que había como 600,000 hombres. Vamos a decir, si ellos tienen una esposa y tienen un hijo, serían 1.8 millones de personas, ¿cierto? Si Aarón ponía sus manos en este cordero, el pecado de 1.8 personas de todo un año venían a ese animalito. Imagínense, se sentía bien cargado ese animalito, ¿no? Millones de pecado venían al sacrificio, a ese animalito, ¿cierto? Entonces, igualmente, por el tiempo no se puede explicar todo eso, pero el punto es de que se ponían las manos para que el pecado que uno cometió
pasara al sacrificio, ¿cierto? Entonces, mientras yo estaba ahí acostado, estaba leyendo esto, estaba meditando, decía, oh, así Dios perdonaba el pecado en el Antiguo Testamento, a través de un sacrificio. Uno cometía un pecado, venía al tabernáculo y luego se hacía todo ese proceso. Y se hacían la imposición de manos, el pecado se pasaba, se degollaba, tomaban la sangre, lo ponían en los cuernos, lo cortaban en pedazos, le quitaban la grosura, etcétera, etcétera, etcétera. Y al fin dice que era perdonado, ¿cierto? Si regresamos al capítulo 4, versículo 20, al fin del versículo 20, ¿qué dice? Vamos a leer el 20. Y hará aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará él, así hará el sacerdote expiación por ellos y serán perdonados. Versículo 26. Y quemará todas sus grosuras sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Capítulo 31, al fin dice, y será perdonado. Cuando el sacerdote pecaba, tenía que hacer un proceso y así era perdonado. Cuando el líder de la tribu pecaba, hacía su proceso y era perdonado. Cuando el pueblo pecaba, se hacía el proceso y así era perdonado. Cuando uno individualmente pecaba, se hacía el proceso que leímos y así era perdonado. Amén. No es de que se hincaba, Dios, hoy pequé, perdóneme. Así no se hacía, ¿verdad? Es un proceso diferente. Entonces, mientras yo estaba ahí, dije, esto está interesante. Entonces dije, Dios, si usted quitó mi pecado a través de Jesús, usted me ha hecho justo, usted me ha hecho hijo de Dios. Amén. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, es como lo verdadero. Estos sacrificios de individual y luego como el pueblo eran solamente una sombra de lo verdadero, ¿cierto? Como dice Hebreos capítulo 10:1. Los sacrificios que se hacían antes eran sombra de los bienes venideros, ¿cierto? Ya Dios nos decía cómo se tenía que perdonar el pecado. ¿Cuándo? Cuando viniera Jesús. Amén. Entonces, la Biblia dice que Juan el Bautista, Mateo 11:11 dice que de mujeres no hay ni un hombre mayor que Juan el Bautista, nacido de mujeres, ¿cierto? Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Se puede decir que él era una persona importante en el proceso del perdón del pecado de la humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús viene a Juan para ser bautizado, Juan le dice a Jesús, no, Señor, tú me tienes que bautizar a mí, ¿cierto? Y tú vienes a mí para que te bautice. ¿Qué es lo que contesta Jesús? Pues Jesús le dice, déjalo así para cumplir toda justicia. Amén. ¿Qué es toda justicia? El Dios es santo, perfecto, justo, no tiene pecado. Jesús es santo, perfecto, justo, no tenía pecado hasta después de recibir el bautismo. Pero el hombre es pecador. Dios quiere cumplir toda justicia para que Dios, Jesús y el hombre sean uno. Amén. Pero donde hay pecado no puede estar Dios. Por eso por eso el trabajo de Jesús era cumplir la justicia de Dios, completarla, para que el ser humano fuese perdonado, justificado, y así poder ser uno con Dios. Amén. Entonces, no sé si ustedes saben, la Biblia no lo dice, pero es
Si uno piensa un poquito, podemos ver que es lo mismo, ¿cierto? Lo que sucedió con Juan y Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Qué se usaba en el Antiguo Testamento para hacer para el perdón del pecado? Se usaba una cabra, se usaba un cordero, etcétera, ¿cierto? Como dice la Biblia, eso era sombra de lo verdadero, ¿cierto? Sombra de los bienes venideros. ¿Y cómo se pasaba el pecado al cordero? Imponiendo las manos. Entonces, qué raro cuando Juan bautiza a Jesús, al siguiente día, ¿qué dice? Cuando mira a Jesús que viene hacia ellos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un día antes, cuando Juan bautizó a Jesús, ¿qué es lo que sucedió? Se transfirió. ¿Cómo? Había un representante antes. Antes era individual. Cada uno ponía sus manos. Después se hacía a través de Aarón. Pero Aarón solo representaba a los judíos. Pero Juan el Bautista, representante de quién? Los judíos y los gentiles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucedió cuando Juan bautizó a Jesús? La Biblia no lo dice, pero 100% es verdad. Él impuso sus manos en Jesús. Porque el tipo de bautismo que Jesús y Juan hicieron se le llama tébila. Y en ese bautismo hay imposición de manos. Entonces, cuando Juan puso sus manos en Jesús, el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que todavía ni nace, pasó a Jesús. Amén. Entonces, nosotros estamos en el futuro, 2023 años después. Pero hace 2023 años atrás, cuando Juan hizo esto, todo el pecado de todos nosotros, desde Adán hasta la última persona, pasó a Jesús. Amén. Y así es como Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó, venció la muerte, venció el pecado y con su resurrección nos justificó. Amén. Con su muerte nos perdonó, con su sangre nos lavó, con su resurrección nos justificó, como dice Romanos 4:25. Amén. Entonces, parece que yo tenía una clase del Evangelio ahí en la cama, ¿no? Estaba ahí yo pensando todo esto. Dios, usted sí quitó el pecado. Usted hizo esto, esto y esto y esto. Quiere decir, Dios, usted no solo me quitó el pecado, no solo nos quitó el pecado. Amén. ¿En dónde está nuestro pecado ahorita? ¿En nosotros o en Jesús hace 2000 años? ¿Cierto? Ni siquiera lo sabemos, pero ya estábamos perdonados desde el 2023 años atrás. Amén. Entonces, como al principio yo mencioné, sí, yo fui al seminario, pero no lo sé todo. Poco a poco voy aprendiendo. Me di cuenta. Todos mis pecados ya estaban perdonados a través de Jesús. Pero yo estaba en el futuro, ¿cierto? Así como en el día de expiación. Era el pasado, presente y futuro, ¿cierto? Nosotros estábamos en el futuro. Entonces, ¿en dónde está nuestro pecado ahorita? Pasó a Jesús hace 2000 años, ¿cierto? Amén. Entonces, a través de la muerte de Jesús fuimos perdonados. A través de su sangre fuimos lavados. A través de su resurrección fuimos justificados. La justicia de Dios se completó. Amén. Vamos a mirar Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, 25. Si lo encuentra, ¿alguien lo puede leer?
Amén. Ahí dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. ¿Y para qué resucitó? Para nuestra justificación. Ahora Dios es justo, Jesús es justo, y ahora somos justos o pecadores. Justos. La justicia de Dios se cumplió a través de Jesús. Amén. Ahora ya somos uno con Dios. Como dice la Biblia, para todo que... No. San Juan 1, San Juan 1:12. Dice... San Juan 1:12 dice... Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A todos los que le recibieron, los que creen en el nombre, ¿de qué? De Jesús. Qué raro, ¿no? Dice, para los que creen en el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador de pecados. ¿Cierto? Como Mateo 1:29. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él perdonará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador de pecados. Amén. Para todo el que cree en su nombre, ¿cierto? Le dio potestad de ser hijo de Dios. Amén. Entonces, todos nuestros pecados pasaron a Jesús. Todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro pasaron a Jesús. Ya han sido perdonados. Amén. Es bíblico. Amén. Entonces, yo estaba pensando, Dios, ¿por qué después de esos días, por qué me enfermó? Para entender esto un poquito más claramente, ¿cierto? No solamente para entender que todos mis pecados ya habían sido perdonados, ¿cierto? Entonces, regresando a la historia, Dios, tengo que ir al funeral, pero la Biblia dice que usted perdonó todos mis pecados y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, no solamente usted perdonó mi pecado, usted también nos ha sanado de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo problema. Usted también nos ha sanado. Amén. Entonces dije, Dios, aunque me duele, pero estoy curado. Amén. Dios, tengo que ir al funeral. Este martes el cuerpo lo siento como nunca antes. Como con un dolor de, si se puede calcular del 1 al 10, es un 20 a 30, ¿no? Entonces, Dios, no hay quien vaya al funeral. Pero la Biblia dice, así es como usted quitó el pecado. Así es como usted me justificó. Así es como usted perdonó todos mis pecados. Así es como su sangre lavó todos mis pecados. También la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces empecé a repetir todo el martes. Dios, usted lavó mis pecados. Usted me justificó. No por mi obra. A través de Juan el Bautista y Jesús, mi pecado pasó a usted. Usted murió en la cruz por mis pecados. Ahorita tengo una situación un poquito complicada. Me siento mal, tengo que ir al funeral, ¿cierto? Pero Dios, si usted perdonó mi pecado, usted también quitó mi dolencia. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo hice la imposición de manos en Jesús. Jesús, no te entrego mi pecado porque ya está resuelto, pero te entrego mi dolencia. Te pongo mi situación en tus manos. Amén.
Como dice, vamos a mirar Salmos, capítulo 55, versículo 22. Salmos 55, 22 dice: Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Está hablando del justo, no del pecador. El pecador es pecador porque es incrédulo, que no cree que ya ha sido justificado. Amén. Entonces aquí dice, me acordé de este versículo. Así dice, ¿no? Poner tu carga. ¿Cómo poníamos el pecado a Jesús? Con la imposición de manos, ¿cierto? Entonces dije, Dios, aquí dice, pon sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces yo, hablando con Dios, pongo mis manos sobre ti. Mi dolor de cabeza, lo que sea, no sé lo que tengo, pero lo pongo en tus manos. Y así como se encargaba Dios en el pasado de los pecados, así Dios también, yo creo que usted se va a encargar de mi situación. No solamente Dios nos salvó del pecado, amén. Amén. También Dios nos dio la gracia de poder experimentar a Dios. Entonces, el martes fue el día más difícil. No quería ni comer, no me sentía ni con ganas de nada. Y ahí todavía, así acostado, meditaba todo eso, ¿no? Pero le empecé a decir, Dios, usted no solo me quitó el pecado, también usted quitó mis dolencias. Usted también quitó todas mis dificultades. Las pongo en sus manos. Todas mis cargas las pongo en sus manos. Esta situación las pongo en sus manos. Aquí dice que no dejará caído al justo. Entonces empecé a repetir, Dios, me duele el cuerpo, pero estoy curado. Me duele la cabeza, pero estoy curado. No, quizás no me van a creer, pero en realidad todo el día estuve, Dios, me duele, pero estoy curado. 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 Parecía como un disco rayado. Literalmente. No, solo cuando me dormía ya paraba de decir eso, ¿no? Pero me acordaba otra vez, Dios, me duele pero estoy curado, me duele pero estoy curado, me duele pero estoy curado. La palabra dice que usted quitó mi pecado. La palabra dice que usted también quitó mis llagas. La palabra dice que usted no dejará al justo caído. Dios, tengo que ir al funeral. Tengo que ir al funeral. Tiene que darme la gracia. Amén. Me duele pero estoy curado. No sé cuántas veces repetí esas palabras. Me duele, pero estoy curado. Me duele, pero estoy curado. No sé si ustedes saben, pero hay muchos secretos que la humanidad nos han escondido, ¿no? Que si usted habla, su cuerpo escucha. Nosotros somos agua, ¿no? Entonces, si quieren hacer el experimento en su casa, pueden hacerlo. Pueden poner un frasquito de arroz cocido, dos frasquitos. A uno dígale, qué rico sabes. Oh, estás muy blanco, eres muy bonito. Pero a otro al otro dígale, qué feo te ves, qué feo hueles. Hágalo por unos 20 días, pero sepárelos. ¿Qué va a suceder con el que le dice bonitas palabras? No se va a podrir. ¿Sí entiende? ¿Y qué le va a pasar al que le dice malas palabras? Bueno, no malas palabras. No me cosas negativas. Ya estamos fuera del mundo, ¿no? Cosas negativas. ¿Qué le va a decir? ¿Qué va a suceder con ese frasco? Se va a podrir, se va a poner negro. Si no me cree, hágalo. Y usted va a ver cómo la palabra tiene poder. Cómo las cosas, se escucha un poquito raro, ¿no? Están vivas. Vamos a decirlo así. Entonces, lo que usted diga, eso va a ser. ¿Cierto? Entonces,
Hay muchos secretos que hemos descubierto en la Biblia. La Biblia dice, ¿no? Jesús nos dijo que todo lo que pidieras en oración, creerlo y lo tendrás. Lo que tú digas, creerlo, lo tendrás. Dios, me duele, pero estoy curado. El cuerpo escucha, el cuerpo tiene que seguir la palabra. Amén. Entonces, nuestro cuerpo es 70% agua. Ustedes saben eso, ¿no? Entonces, si usted habla cosas negativas, el cuerpo escucha, se enferma. Si usted habla cosas positivas, el cuerpo escucha, su cuerpo se restaura. Sin medicina. Por eso no tomo medicina, no sé qué. Mi esposa siempre tomando medicina. Tómate esto. Oh, sí, ahorita me la tomo. Me la echo aquí y pum, a la basura. Entonces, Dios, tengo que ir al funeral. Para el jueves en la mañana, todavía me sentía bien mal. Dios, mañana ya tengo que ir y tengo que manejar 4 horas. Y mi voz está un poco cerrada. Pero me duele, pero estoy curado. Me duele, pero estoy curado. Después, me acuerdo que me dormí un rato, como eso de la 1 por ahí. Después despierto como Lázaro. Amén. Bien refrescado. Entonces me levanté y ya no tenía dolor de cabeza. Ya me podía mover un poquito. Dije, órale, como dicen en México, ¿no? Dios, me duele, pero estoy curado. Me duele, pero estoy curado. Yo creo que mañana vamos a ir al funeral. Dios, mañana vamos a ir al funeral. Porque había mucha gente, ¿no? Que iba a tener la oportunidad de escuchar la palabra. Entonces, para no hacer la cosa más larga, ya en la noche del miércoles, Dios me dio mucha gracia. Ya yo creo que el 95% ya estaba mejor. No me dolía la cabeza, no me dolía el cuerpo, ya no tenía gripa. Poquito tenía pero no como los primeros 2 días. Me dormí, amaneció el jueves, no me la van a creer, pero como que si no me pasó nada. Amén. En verdad, me sentí como, estoy bueno, estoy listo para ir a jugar un partido ahorita. No le miento, así me sentí. Hasta brincaba y corría un ratito aquí y pensé, no, ahorita me voy a cansar porque así estuve por 3 días, más o menos 2 días y medio. Ahorita me voy a cansar. No, desde ese día hasta hoy, nada. Amén. Dios me dio la gracia de recuperarme. Amaneció el jueves, manejamos al funeral. Había como unas 60 personas. Compartimos el evangelio y varias de las familiares al fin, cuando terminamos, se acercaron y nos dijeron, muchas gracias por haber visitado a mi madre, muchas gracias por venir a este día, pero lo que me queda más fue de que soy justo. Amén. Lo que me queda en mi corazón es de que soy perdonado. Entonces, ¿cómo Dios preparó todo eso, no? La mamá estaba enferma en México. ¿Qué sucede si ella fallece en México? Lastimosamente, la familia no tiene documentos, no puede ir, ¿no? Pero toda su familia está acá, todos sus hijos. Ella vino a México, Dios la trajo a Estados Unidos, le sucedió esto acá, pero a través de eso Dios unió a su familia, ¿cierto? Y se abrió un pequeño grupo ahí para ir y compartir la palabra, no siempre, ¿no? Por la distancia. Amén. Entonces, estamos contando un testimonio y cómo Dios nos dio la palabra para superar todo esto. Amén. Y cómo Dios nos dio la oportunidad de compartir el evangelio. Entonces, a veces uno piensa que conoce a Dios, ¿no? Pero cuando miramos un poco más la Biblia, Dios nos va enseñando un poco más, ¿no? Dios, yo pensé que solo mi pecado lo pasó a usted. Pero no solamente el pecado, también nuestras dolencias, también nuestros problemas. Si los ponemos a Dios, Él nos tiene que ayudar.
Amén. Entonces, desde aquel día hasta hoy, Dios, hoy no tengo gas. Ahí le va. Dios, hoy tengo que ir a- a San Antonio. Dios nos da para el avión. Dios, tengo que ir para acá. Dios, me duele esto. Dios, tengo problemas con mi hijo. ¿Verdad? Tengo un hijo de 8 años, perdón, de 10 años. Y me acuerdo de todo esto porque él es tranquilo, ¿no? Él es tranquilo en la casa y todo, pero a cada rato me llaman de la escuela. Dice, ay, que Samuel está diciendo que es homeless y que necesita ayuda de sus amigos. Y me llama la maestra. Estoy muy preocupada porque no sé si esto es verdad o no. Entonces, eso es serio porque nos lo pueden quitar, ¿no? Entonces le digo, hey, ¿qué estás diciendo en la escuela tú? Luego, luego me siguen llamando, oh, que Samuel se la pasa dibujando y que cuando entrega su tarea son puros dibujos. Y me llamaron a antier, que Samuel está diciendo, ah, él está, ¿cómo se dice? Está haciendo bullying a su compañero, porque él es asiático y mi hijo le dice, oh, chin chan chon, chin chan chan. Pero, pero él no se da cuenta que él es mitad asiático, ¿verdad? Entonces, también él es chin chan chon, ¿verdad? Entonces, tengo esta situación con este jovencito. Pero Dios, si usted me quitó el pecado, usted también ha resuelto el problema con nuestros hijos. Dios, si usted me quitó el pecado, usted también me quitó mi dolencia. Usted también resolvió el problema con mis hijos. Usted también me sanó. Usted también nos ha dado todo lo que necesitamos. Como dice Romanos 8:31, creo que es. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? No solamente nos dio a Jesús, nos dio todo lo que necesitamos juntamente con Jesús. Amén. Y como decía la canción, ¿no? Aunque éramos pecadores, pero usted murió por nosotros. Pero Jesús nos ha justificado. Él cumplió la justicia de Dios. Amén. Dios hizo el trabajo completo. No solamente nos perdonó, no solamente nos salvó, no solamente nos justificó, no solamente nos perfeccionó, no solamente nos santificó, también nos dio juntamente con Jesús todas las cosas que necesitamos en esta vida de fe. Amén. Entonces, el versículo que compartió la hermana hace rato en la alabanza, Romanos 8:37. Ese es mi versículo favorito. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Sí, puede venir un problema, pero somos más que vencedores. Puede venir la calentura, pero somos más que vencedores. Puede venir un problema con los hijos, pero somos más que vencedores. Amén. Y para terminar, no sé cuándo tengo tiempo, pero ya aquí le terminamos. Vamos a mirar el Romanos capítulo 8. Vamos a empezar del 37. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que me gusta aquí? En realidad, en verdad, esta parte de la Biblia es como mi favorita, una de mis favoritas. Por eso cada que el teléfono se prende, tengo Romanos 8:37. ¿Sabe cuánto tengo con esta foto?
El teléfono no es nuevo, ¿no? Pero cada teléfono que agarro, ¡pum! Romanos 8:37. 10 años con esa foto ahí. Porque a veces me olvido, ¿no? Yo tuve muchos problemas antes, pero si no fuera por ese versículo, no estuviera aquí, ¿cierto? No tuviera mi familia, no tuviera mis hijos, muchos problemas. Pero aquí lo que me gusta es 39 también. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús. Entonces, Dios es el creador. Todo lo demás es creación. Amén. Entonces aquí dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios. ¿Cierto? Pero adivine qué. Satanás es creación. Amén. ¿Cierto? Aquí dice, ninguna cosa creada. Entonces, ni Satanás nos puede vencer. Ni Satanás nos puede separar de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, venga el pecado, lo hemos vencido a través de Jesús. Amén. No nosotros, Jesús por nosotros. Viene la muerte, ahora tenemos vida eterna a través de Jesús. Amén. Vienen los problemas, a través de Jesús los vencemos. Viene la enfermedad, a través de Jesús lo vencemos. Viene el engaño de Satanás, por medio de la palabra lo superamos, ¿cierto? Si Satanás y usted pelean, ¿quién gana? Nosotros, amén. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces el que vive en mí venció a Satanás. El que vive en mí es más poderoso que Satanás. ¿Jesús venció a Pedro? No. ¿Jesús venció a Pablo? No. Perdón. ¿Satanás venció a Pablo? No. ¿Satanás venció a Pedro, a Pablo? No. ¿Satanás venció a Jesús? No. ¿Satanás venció a Alex? No. ¿Satanás venció a Iglesia Palabra de Vida? ¿Palabra viva? No. Amén. Somos más que vencedores. Somos uno con Dios. A través de Jesús hemos sido justificados. Ya somos justificados, santificados. No solamente eso, sino que también nos hizo más que vencedores. Amén. A través de esa situación que tuve, como que Dios me hizo profundizar un poquito más, ¿no? Dios no solamente me quitó el pecado, también quitó mis dolencias. No solamente en el Antiguo Testamento se hace la imposición de manos. Hoy en día también. Dios, le pongo en usted estos problemas. Le pongo en usted mi enfermedad. Le pongo en usted la situación de mis hijos. Pongo en usted mi escuela. Pongo en usted todo lo que está alrededor de mí. Amén. 100% no dejará caído al justo. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. Amén. Entonces, estamos muy agradecidos de cómo Dios nos sigue mostrando su corazón y ojalá que usted, hasta que Cristo venga, no se deje engañar de Satanás. Somos justos. Amén. Si somos justos, Dios no dejará caído al justo. Tristemente, al pecador no puede hacer nada porque no cree que ya es justo, ¿cierto? Al justo no dejará caído. Amén. Entonces, estamos muy agradecidos con Dios por darnos poco a poco la palabra y ayudarnos a madurar en la vida espiritual. Y ojalá que hasta que Cristo venga, me siento pecador, pero soy justo. Pienso que tengo pecado, pero soy justo. Me duele, pero soy sano. Mi hijo es desobediente, pero es
el más precioso del mundo. Amén. Mi esposo toma mucho, pero es el más lindo de la iglesia. ¿No se cree? Amén. Repita ese tipo de palabras. Me duele, pero estoy curado. Arroz, eres el más lindo, eres el más dulce, ¿cierto? Hijo, eres el mejor pianista, eres el mejor, yo futbolista, pero no futbolista porque luego se nos va. Eres el mejor predicador de California. Amén. De vez en cuando mi hijo, y aunque es un poquito, se porta así, papi, hoy le prediqué a la maestra. El otro día mi hija también me dice, le compartí a un niño, pero parece que es católico. Pero le voy a seguir hablando de que Jesús lavó todos sus pecados. Entonces, no hay que ver lo que está alrededor de nosotros. No hay que ver a sí mismos. Hay que vernos con la palabra de Dios. Amén. Yo me veía ahí enfermo por 3 días, pero no, cambié la mentalidad, ¿no? Por la palabra. Me duele, pero estoy sano. Me duele, pero estoy curado. Gracias a Dios me dio la oportunidad de ir al funeral. Me recuperé y aquí estamos. Amén. Entonces, practique, ¿no? La palabra con su esposo, con su hijo, con su esposa, en su trabajo. Soy el mejor predicador de San Antonio. Amén. Soy el más feliz de San Antonio. Esta felicidad de evangelio no me lo quiero quedar para mí mismo. Hay que compartirlo con los vecinos, con la gente alrededor, ¿cierto? Y así creo que cuando venga Cristo, en vez de encontrarnos de que, ay, estoy enfermo, nos va a encontrar Dios. Usted me curó, usted me sanó. Por eso andamos aquí predicando. Amén. Por eso andamos aquí compartiendo este evangelio con la gente. Que hasta que venga Cristo nos encuentre predicando, nos encuentre creyendo en su palabra. Amén. Parece que soy pecador, pero soy justo. Parece que estoy enfermo, pero estoy curado. Todo lo que ores por fe, Marcos 11:24. Lo que pidieres en oración, creerlo y lo recibirás. Amén. Entonces, muchas gracias por su paciencia y gracias al pastor por darnos la oportunidad. Y aquí terminamos.